hora de orar, orando por la Navidad, lo he titulado, y qué bueno es, la Navidad es un poderoso recuerdo de que Dios sí que escucha las oraciones y cumple sus promesas. Eso nos debería de motivar a responder hacia Dios con adoración y con una verdadera entrega y motivarnos a responder al Señor con gratitud e incluso renovar o hacer esas peticiones delante del Señor, peticiones que debemos de buscar en cada petición la gloria de Dios. Cuando tú buscas en una petición tu propia gloria, ya puedes dar por comprendido que Dios va a hacer su voluntad. Pero si buscas la gloria de Dios, Dios va a hacer su voluntad para que Él sea glorificado en cada petición que hacemos. Y qué bueno es que tengamos esa actitud. A propósito, hermana, gracias por pedir la estrofa que faltaba del 210. Porque Jesús siempre oraba. Y es muy importante recordar que si nuestro Maestro oraba siempre, ¿qué debemos de hacer nosotros los discípulos sino que seguir el ejemplo del Maestro? Que lo necesitamos más aún que Él, porque Él tenía perfecta comunión con el Padre, pero nosotros tenemos muchas imperfecciones para comunicarnos y estar en sintonía con nuestro Padre, con su palabra, y que el Espíritu necesita interceder con gemidos indecibles cuando oramos, para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Así que quisiera llevaros hoy Lucas capítulo número 1, versículo 46. Voy a leer un par de oraciones, vamos a decirlo así. María, la madre de Jesús, ora y dice en su oración, Lucas 1:46, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, engrandece mi alma al Señor. Eso es lo que llaman en latín el Magnificat, y es esa oración reconociendo lo ancho, vamos a decir, que es la anchura de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y de cómo es Dios para nosotros, y que nosotros deberíamos de intentar ensanchar, y no podemos hacerlo más grande a Dios de lo que es, pero que nosotros debiéramos de inclinarnos. Dice en Lucas capítulo número 2, versículo 28 a 32. Leo estos dos textos porque van a dar la introducción de lo que vamos a ver a continuación. Está hablando Simeón y dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos al estudiarla, a abrir nuestro corazón y nuestra mente de tal manera que cale en nuestra vida y pongamos en práctica, Señor, estas oraciones, estos ejemplos que nos ayudan a honrarte y a glorificarte, a reconocerte en todo lo que hacemos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias por la palabra de Dios que podemos tener, la cual es como nuestras instrucciones, nuestras reglas de vida, y las tenemos siempre delante de nosotros para poder vivir vidas que te honran y te glorifican conforme a tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando llega la Navidad, debiera de venir a la mente de todo cristiano cómo Dios contestó las oraciones para
que se cumpliera la primera Navidad. Y la primera Navidad fue respuesta a las oraciones. Y además, como cada persona alababa y glorificaba al Señor, teniendo en cuenta. El Nuevo Testamento definitivamente resalta la prioridad de la adoración. Dice en Mateo, y eso es muy importante, porque como hemos leído, María adoraba a su Salvador, a su Señor, por esa primera Navidad que iba ella a experimentar y a ver tan cerca de su vida. Y vamos a ver también Zacarías, como él oraba, el marido de Elizabeth, ambos muy mayores y que no podían tener hijos, que comprobaron que el Dios de lo imposible no estaba cruzado de brazos y no hacía nada. El Dios de lo imposible obra conforme a su voluntad. Y iba a obrar en la imposibilidad de la humanidad, Dios iba a hacer posible su voluntad. Y qué bueno. Pero como os decía, la adoración, el ser humano ha sido creado. La Biblia resalta la prioridad imperativa de la creación. La prioridad imperativa de la creación es adorar a Dios. Para eso Dios creó todas las criaturas de este mundo. Fueron creadas para adorar a Dios de tal manera que Dios resalta en su palabra esa prioridad imperativa. De hecho, para nombrar algo, el mismo Señor Jesucristo dirigiéndose al mismo Satanás cuando le estaba tentando, le dice, entonces Jesús le dijo en Mateo 4:10, vete Satanás, porque escrito está, a Satanás le dice esto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, todo ser creado en todo tiempo de la humanidad va a adorar a Dios. Todo ser, voluntariamente o involuntariamente. La palabra de Dios nos dice, has sido creado para adorar y adorarás a Dios incluso, y sorpréndete, desde el infierno. Desde ahí mismo adorarán a Dios. Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Otra cosa es que lo hagan para salvación. No lo van a hacer para salvación, por supuesto. Pero tú y yo estamos ahora en el momento de escuchar, de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y de adorarle de tal manera que reconozcamos su salvación en nuestra vida. Y puesto que Dios creó a los seres humanos para que lo adoraran, todos esencialmente somos y son adoradores. Así que ten en cuenta esto. El objeto de la adoración de alguien determina su destino eterno. ¿Qué adoras en este mundo? ¿Qué es el enfoque de tu vida en este mundo? Si no es Cristo, si no es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si ese no es el enfoque, ya te puedes determinar lo que será tu salvación. Así es. El Antiguo Testamento condena la idolatría, es decir, adoración a cualquiera que no sea el Dios verdadero. Y eso es muy importante. Bueno, yo adoro a Dios un poco y a mí mucho. Dice, idolatría. No voy a permitir idolatría. Yo no comparto corazones. Dios salva un corazón y es mío entero. Así es. ¿O ignoráis que habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son no 50-50, 50-50, como dicen por ahí. No. 100% de Él. Pero yo decir unas cosas y Él otras. No, Dios dice, o soy yo el que tiene el control de tu vida, y si te he salvado, eres mío, o me estás robando cada día. Me estás robando el tiempo que me pertenece a mí, me estás robando la adoración que me pertenece a mí, me estás robando el servicio que me debes dar a mí, porque recuerda, hasta el mismo Satanás
Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él, escucha, solo servirás. ¿Se puede servir solo e ir a trabajar a un jefe incrédulo? Sí, se puede servir solo al Señor e ir a trabajar a un jefe incrédulo. Porque la palabra de Dios ya te dice: trabaja como si trabajaras para el Señor. Y Dios ya te dice: pues entonces parece que Dios es compatible. Dios es siempre el enfoque de todo lo que hagamos en esta vida. Y pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Que le adoremos a Dios en todo lo que hacemos. Así de importante es. Así que Él debe de recibir toda la gloria. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. Dios resalta en su palabra la prioridad imperativa de su creación. Adoración a Él solo. Recibir toda la gloria. Le dice al profeta Isaías: Isaías, dile a mi pueblo que entienda quién soy yo y quiénes no son los demás dioses. Y dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él resalta muy bien: toda la gloria de tu vida debe ser enfocada en servida, que sea en exaltar a nuestro Señor y Salvador. María responde al anuncio del ángel con un corazón humilde y agradecido, magnificando al Señor por su favor y por el cumplimiento de sus promesas a Israel, como hemos leído. Qué bueno al ver todo lo que Dios ha hecho. Nos dice en Lucas 1, si queréis vamos a leer varias veces ahí en Lucas. Lucas es, para mi punto de vista, el mejor evangelista explicando los detalles de aquella primera Navidad. Como también Mateo, por supuesto, son los dos que principalmente se enfocan, pero de una manera muy especial, Lucas es el único que menciona el nacimiento virginal de Jesucristo. Él ve algo, ve cosas que el Espíritu Santo le revela y nos lo manifiesta de manera que exalta totalmente a Jesucristo, el Hijo del Hombre, ese perfecto hombre, Dios hecho hombre, perfección en Dios, perfección como hombre. Y dice en el versículo 46, como hemos empezado antes leyendo, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, no por lo que ella es, sino por lo que ha hecho el Salvador en su vida. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, la razón de que ella va a ser reconocida es por el poderoso que ha obrado en su vida. Santo es su nombre. Wow, a veces yo pienso, esta María sabe más teología que yo. Dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a todos los poderosos y exaltó a los humildes. Está teniendo en ese momento María un gobierno dictatorial, primero pensando por Herodes y segundo pensando por Pilatos y todo lo que es el imperio romano ahí, y sin embargo él ya reconoce que aunque los poderosos quieran hacer cosas extrañas a sus ojos, Dios exalta a los humildes que ponen sus ojos en el Señor. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Qué bueno es que María tiene muy buen oído y buena memoria y buen corazón para guardar y retener en su corazón la palabra de Dios, porque no tenía las ventajas que tenemos nosotros hoy en día de tener
un libro de la palabra de Dios con nosotros. Era muchas veces, y siendo pobre, de oír la lectura de la palabra de Dios que retenían en su mente y en su corazón muchas de estas cosas, aunque a veces escribían algunas cosas que no eran muy duraderas, pero qué bueno es. Así que viendo esta oración de María y cómo magnificaba a Dios su Salvador, la oración navideña debe comenzar con gratitud en nosotros. Cuando oramos en Navidad, decir, Señor, gracias. Gracias por venir a esta tierra. Gracias porque tu venida era absolutamente necesaria para mi vida. Y tú lo prometiste y lo cumpliste. Deberíamos de darle gracias por ese regalo inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Y su don inefable no es que te haya dado la salvación a ti. El don inefable es Jesucristo, que es en el que tú tienes tu salvación. Y qué bendición tan grande es tener a Cristo. Porque todas tus obras no sirven para nada, ni tus decisiones, si no fuera por la obra del Calvario, por Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Así que deberíamos orar con esa gratitud por Jesucristo que vino a este mundo, reconociendo su majestad en nuestras vidas cotidianas. Así que junto con 1 Tesalonicenses 5 diríamos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oraciones de gratitud deberían de despertar en el corazón de todo aquel que celebre la Navidad por la venida de Cristo a su corazón. Así es. Al celebrar la Navidad, celebramos la venida de Cristo, pero tú debes de celebrarla en gratitud porque Él vino a tu corazón. Muy bien. También Zacarías, después de años de oración, Zacarías fue escuchado. ¿Sabes que Zacarías, desde bien jovencito que se casó con Elizabeth, él vivió años y años orando por un hijo? Y cuando Dios responde su oración, le dice, este hijo tiene un propósito. En la obra de mi hijo, o sea, el Padre Celestial manda a su hijo y Zacarías ora por un hijo que va a preparar el camino para el Hijo de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Así que vemos cómo ora con alabanza cuando nace su hijo Juan, porque Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Ve a su hijo como aquel que prepara el camino para el que viene a traer la salvación, para el que viene a redimirnos. Así que la Navidad nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones. Podría leer de Zacarías como él ora en el capítulo 1, también el 67 en adelante, y ver esa oración. Dice en el versículo 68, 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él ha pedido un hijo y ahora, ¿qué ve en su hijo? Y sigue, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento. ¡Qué bueno! Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, y eso es lo que ahora dice a tu hijo. Lucas 1:76. Y eso es, primero está dando gracias a Dios, porque va a mandar un Salvador, y ahora se dirige a Juan y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Zacarías, ¿crees la profecía de que Dios iba a mandar al profeta Elías a preparar el camino del Salvador? Y él dice, sí, eso es lo que estoy diciendo en mi oración. Zacarías leía el Antiguo Testamento, creía el Antiguo Testamento y oraba el Antiguo Testamento.
palabra de Dios, para dar conocimiento de salvación, 77, a su pueblo, para perdón de sus pecados. Su Hijo iba a ser el que preparaba esto. No era el que lo preparaba. No era el Mesías, era el que preparaba el camino al Mesías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y luego dice que ese niño, Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Ese es Juan el Bautista. ¿Qué padres tuvo Juan más entregados a la oración, al conocimiento de la palabra de Dios y a la confianza plena de que Dios iba a hacer su voluntad con su Hijo? ¡Qué bueno! Así que la Navidad nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones persistentes y a menudo responde de manera que superan incluso nuestras expectativas, restaurando la esperanza que a veces creemos. Yo no sé si Dios salvará a mi vecino, no sé si salvará a mi padre, no sé si salvará a mi madre, no sé lo que hará, y Dios dice, ora, ora y ten esperanza en Dios. Él todo lo puede. Él hace lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así es nuestro Señor. Luego vemos la oración de petición y guía. Y quisiera mencionar como esos magos de Oriente pedían a Dios que les guiara para que llegaran a ver, reconocer y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su estrella habían visto en el Oriente. Qué bueno, buscando al Rey, los magos de Oriente viajaron guiados por una estrella, buscando activamente al Rey, niño Jesús, para adorarle y ofrecerle presentes, nos dice la palabra de Dios. Y no vamos a leerlo, pero está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y su búsqueda implicó un esfuerzo con voluntad intencionada totalmente, y verdaderamente ellos fueron y salieron guiados o dependiendo totalmente de la guía divina. Lo que Dios, donde Dios nos lleve, vamos a seguir hasta donde Dios nos lleve. Lo máximo que ellos sabrían llegar es hasta Jerusalén. De hecho, no creo que la estrella literalmente les guió a Jerusalén. Pero ellos pensaron, bueno, si es judío, vamos a la capital. Y la estrella no les guió hasta allí porque lo que preguntaron no sabían los que escucharon. Pero la orientación dice que cuando dejaron a Herodes, viendo la estrella, vieron cómo les guiaba hasta la casa donde estaba el Salvador. Y qué bendición ver que nuestra oración en Navidad debería tener ese momento de buscar. La Navidad es un momento para buscar la voluntad del Señor. Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga o que deje de hacer en mi vida para honrar y glorificar tu nombre? ¿A qué me debo de dedicar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo adorarte más y mejor? Si ese es tu enfoque como tuvieron los magos, estarás dispuesto incluso a desprenderte de aquello que sea un estorbo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice? Despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos impida estar más cerca y servir mejor y adorar con toda nuestra vida a nuestro Señor y Salvador. La oración de gozo y de paz. Y con esto voy a terminar, pero aquí tengo un par de secretos de la Navidad que creo que algunos dirán, sí, ya estamos para terminar, pero creo que aquí está la parte más importante de lo que vamos a tratar, los pastores y ese Simeón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que se les presentó un ángel del Señor
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Estoy leyendo en Lucas 2, 8, y ahora estoy... Y aquí que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron, y eso es importante, a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando estuve en Belén, está vallada y para entrar parece que hay mucho control allí. Y me llamó mucho la atención porque el guía nos dijo, no es verdad que está en esa cueva que sea el lugar de nacimiento. Belén era una ciudad que estaba principalmente poblada por pastores. Los pastores eran cuidadores de ovejas, incluso pastores a sueldo de señores que tenían mucho ganado. Entre las ovejas que cuidaban, habían pastores que cuidaban ovejas que eran solo dedicadas y cuidadas para el sacrificio. Esos pastores era un grupo de pastores muy especial y ese grupo de pastores muy especial, ellos, lo que de verdad ellos hacían era cuidar de una manera muy especial a las ovejas. No las cuidaban en cualquier redil, en cualquier lugar. Había un lugar especial para cuidar esas ovejitas que nacían y se cuidaban hasta para estar preparadas y ser perfectas para el sacrificio. A los alrededores, no muy lejos de Belén, había un lugar que se llamaba Migdal Eder, y era una torre, y se llamaba la Torre del Rebaño. Todavía existe, y si queréis podéis mirarlo en internet, todavía existe, y tengo fotos de ahí. Se llamaba la Torre del Rebaño, donde nacían los corderos destinados al sacrificio en el templo. Esos corderos eran envueltos en paños y colocados en pesebre para protegerlos de cualquier daño. De tal manera que estos corderos, cuando llegaban al sacerdote, no tenían hematomas, no tenían golpes, no tenían enfermedades, habían sido cuidados perfectamente. El lugar donde José y María seguramente llegaron a dar a luz María y tener a su hijo Jesús, seguramente sería la Torre del Rebaño. Y esto hace pensar totalmente que esto hace una conexión entre el anuncio de los ángeles y los pastores. Si leéis el texto, dice que los pastores fueron, y no nos dice, fueron buscando en cada redil, a ver, o en cada cueva, o en cada lugar, porque era ciudad de pastores, y estaba lleno de lugares
sino que fueron a un solo sitio, directamente. Eran esos pastores. Los ángeles anunciaron a los pastores que cuidaban las ovejas para el sacrificio, seguramente. Y esta proclamación de los pastores, después de ver al niño, cuando llegaron ahí, los pastores quedaron maravillados. El niño envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Seguro, dijeron, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Mesías prometido, el que vendría a rescatarnos, donde se preparaban los corderos perfectos. Tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin pecado. No podría nacer de hombre, sería hijo de Dios, del Altísimo. Tendría que ser nacimiento virginal, la obra del Espíritu Santo. Nacido bajo la ley, nacido de mujer, no de hombre humano, nos dice la palabra de Dios. Así que fácilmente pudieron los pastores ver y decir, el Mesías ha nacido en el lugar donde el Cordero de Dios sin pecado nace. Pero lo que seguramente no conectaron o nosotros hoy podemos conectar es que ese Cordero de Dios vivió una vida perfecta para ir a ser sacrificado por su Padre, que era la voluntad de Dios. Porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí está la obra maravillosa de que esos no eran unos pastores cualquiera, eran los pastores que cuidaban las ovejas para el sacrificio. Y no era un lugar cualquiera, sino que era en el sitio donde se cuidaban a esas ovejas, donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue la noticia que fueron a dar los pastores que glorificaban y alababan a Dios? Pues no era otra, que habían visto al Mesías prometido con sus propios ojos. Y habían reconocido que Dios había empezado de alguna manera a mostrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué bueno es ver cómo esos pastores glorificaron al Señor, reconociendo que toda la obra la había hecho Dios y ellos eran receptores y nosotros también. Así que nuestra oración debería de impulsarnos a compartir el gozo del Evangelio con otros, pidiendo a Dios que llene el corazón de nuestro y de los que escuchan la palabra de Dios para que reciban la paz que solo Él da. El príncipe de paz venía a este mundo y Él iba a traer paz a todo corazón que creyera y confiara en Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y qué bendición tan grande es ver que esos pastores vivieron vidas gozosas, alabando y glorificando al Señor, sabiendo que junto con Simeón habían visto la salvación de Dios. ¿Tú has recibido al Salvador? ¿Has recibido la salvación de Dios? Entonces podrás decir con Simeón, Señor, ya puedes despedir a tu siervo, a tu sierva en paz.